Hola, hola, bienvenidos a nuestro canal de Lector Oscuro. Estamos leyendo El Príncipe de Nicolás Maquiavelo. Les recuerdo que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales y en las plataformas de audio como Lector Oscuro 1. Entonces ahí estamos para que nos sigan. Vamos a continuar con el capítulo número 6 de este libro. Entonces el duque no escatimó muestras idóneas para tranquilizarlos, dándoles ropas, dinero y caballos, hasta que al fin ellos, en su candidez, dieron en manos del duque la sinigaglia. Extinguidos después aquellos jefes y reducidos sus partidarios a amigos del duque, habían ya echado buenos cimientos a su poder, puesto que poseía toda la Romaña, con el ducado Urbido, y se había ganado a todos aquellos pueblos, por haber en ellos comenzado a saborear el bienestar del gobierno del duque. Y como esto es digno de noticia y de ser imitado por otros, no quiero olvidarlo. Una vez que el duque poseyó la Romaña, halló que había sido gobernada por señores impotentes, quienes más se habían dado a expropiar a sus súbditos que a corregirlos, procurándoles mayor materia de disuasión que de unión, al punto de que aquella provincia estaba llena de latrocinios, riñas, intrigas y toda otra suerte de desmanes. Juzgó, pues, el duque necesario, ya que quería tornarla pacífica y obediente al brazo regio, darle un buen gobierno. Para ello eligió a Ramiro Diorco, hombre cruel y expeditivo, al que otorgó plenitud de placeres. En poco tiempo pacificó y unió a Romaña, adquiriendo muy grande reputación. Creyó después el duque no ser a propósito tan excesiva autoridad, por temor de que se volviese odiosa, y nombró en la provincia un tribunal civil, donde cada ciudad tenía su diputado, bajo la magistratura de un muy digno presidente. Y como conocía a los rigores pasados, habíanle deparado algunos odios, a fin de apaciguar los ánimos de la población y ganársela en un todo. Quiso mostrar que si alguna crueldad se había ejecutado, no procedería de él, sino que la áspera naturaleza de su ministro. Y a la primera ocasión, una maña hizo poner a Ramiro Diorco en la plaza de Cesena, partido en dos mitades, con un trozo de leño y un cuchillo ensangrentado junto a él. La ferocidad de este espectáculo hizo quebrar a los pobladores a la par satisfechos y atónitos. Mas volvamos a donde partimos. Digo, pues, que encontrándose el duque bastante poderoso y asegurado en parte de presentes peligros, por haberse armado a su manera y extinguido en gran parte las armas vecinas que podían ofenderle, faltábale para continuar aumentando lo adquirido el respeto de Francia, ya que conocía que el rey, que se había dado cuenta, aunque tarde, de su error, no le soportaría. Así empezó a buscar amistades de nuevas y a vacilar con Francia en la marcha que hicieron a los franceses hacia el reino de Nápoles, contra los españoles, y sitiaban Gaeta. Era su ánimo asegurarse de Francia, lo que hubiese conseguido pronto de vivir Alejandro. Tales fueron sus métodos respecto a las cosas presentes, mas por lo atañente a las futuras, podía dudar en primer término de que un nuevo sucesor de la Iglesia fuese amigo suyo,
cupiendo incluso que quisiera quitarle a lo que Alejandro le había dado. Pensó pues proceder de 4 modos. Primero, exterminar el linaje de los señores a quienes habían despojado para privar al Papa de la ocasión de volverlos más prioridades. Segundo, ganarse la voluntad de todos los nobles de Roma para poder con ellos refrenar al Papa. Tercero, hacer el colegio cardenalicio tan suyo como pudiese. Cuarto, adquirir tanto imperio antes que el Papa muriera, que él pudiese que sí solo resistir el primer embate. De estas 4 cosas había cumplido 3 a la muerte de Alejandro, porque respecto a los señores despojados, había dado muerte a 4, los que pude alcanzar, salvándose poquísimos. Si había ganado la voluntad de los gentiles hombres romanos y tenía grandísimos procedimientos en el colegio. En cuanto a nuevas adquisiciones, proyectaba hacerse señor de Toscana y ya poseía Perusa y Piombino, habiendo tomado además a Pisa bajo su protección y pudiendo ir a ella cuando quiere, pues que no le preocupaba, ya que el temor de Francia en razón de haber los españoles despojado a los franceses del reino de Nápoles, de modo que unos y otros necesitaban ahora comprar la amistad del duque. Tras esto, hubiese cedido Luca y Siena, en parte por envidia de los florentinos y en parte por temor. Los florentinos después no tenían remedio, y si esto se hubiera conseguido, como ya estaba conseguido el año mismo en que Alejandro murió, César habría adquirido tanta reputación y fuerza, que se habría asentado por sí solo, sin depender de la fortuna o fuerzas ajenas, sino únicamente de su poder y virtud. Pero Alejandro murió a los 5 años de haber comenzado el duque a desenvainar la espada, dejándole únicamente consolidado el estado de Romaña y todos los demás en el aire. Entre los poderosísimos ejércitos enemigos y mortalmente enfermo. Mas había en el duque tanta fiereza y virtud, y también sabía cómo se ganaba y perdía los hombres, y tan sólidos eran los cimientos que en tan poco tiempo había construido, que de no haber tenido encima aquellos ejércitos, o de haber estado sano, hubiera vencido todas las dificultades. ¿Qué tal cimientos eran muy sólidos? Se vio en que la Romaña le esperó más de un mes, en que en Roma, enfermo y todo, estuvo seguro, y en que aun cuando los Benglionis, Betilis y Orsinis acudieron a Roma, nada emprendieron contra él, y si no pudo hacer papa o quien quería, al menos evitó que lo fuese, que él no deseaba. De haber estado sano al morir Alejandro, cualquier cosa le hubiera sido fácil. Él mismo me dijo, cuando fue creado Papa Julio II, que había pensado en todo cuanto pudiera sobrevenir al fallecer su padre, y a todo había hallado remedio, salvo a una cosa que no pensó nunca, y era que al morir su padre, si estuviera moribundo también. Reunido pues todos estos actos del duque, no halló de qué censurarle. Antes me pareció oportuno, como hago, proponerlo cual modelo de todos aquellos por fortuna o armas ajenas asciendan al imperio, porque él, con su mucho ánimo y alta intención, no se podía comportar de otro modo, y solo se opuso a sus designios en brevedad de la vida de Alejandro y su propia dolencia. Así quien juzgue lo necesario es un principado nuevo, asegurarse contra los enemigos, ganarse enemigos,
vencer por fuerza o astucia, hacerse amar y temer de los pueblos, ser seguido y reverenciado de los soldados, acabar con aquellos que pueden o deben ofenderle, innovar con modernas formas las instituciones antiguas, ser severo y agradable, magnánimo y liberal, exterminar la milicia infiel y crear otra nueva, conservar la amistad de reyes y príncipes de modo que hayan de beneficiar con gracia u ofender con gran cimiento. No puede encontrar más reciente ejemplo que los actos del César Borgia. Solo cabe acusarle a la reacción de Julio II en lo que tuvo mala elección, porque según lo ha dicho, aunque no pudiese hacer papa a su antojo, sí podía impedir que una determinada persona fuese papa, y nunca debió consentir llegar al papado a uno de los cardenales a quienes había ofendido, o que hecho pontífices hubiese de temer algo de él, porque los hombres ofenden por temor o por odio. Aquellos a quienes habían ofendido eran, entre otros, San Pedro Advíncula, Columna, San Jorge y Ascanio. Todos los demás, al llegar al pontificado, debían temerle, excepto Rohan y los españoles, estos por tener con él intereses comunes y obligaciones mutuas, aquel por su poderío, ya que arrastraban consigo el reino de Francia. Así el duque ante todo debía crear papa a un español, y de no poder debía consentir lo fuese Rohan y no San Pedro Advíncula, porque quien crea a los grandes personajes los nuevos beneficios, les hacen olvidar las viejas injurias, se engañan. Erró, pues el duque en esta ocasión, y ello fue razón de su postrera ruina. Bueno, así terminamos el capítulo número 7. Vamos a iniciar con el capítulo número 8. De aquellos que con maldades llegan al principado. Como aún cabe de hombre privado llegar a ser príncipe de otros dos medios que no pueden enterarse, atribuirse a la forma o a la virtud, no me parece oportuno omitirlos. Si bien de uno de ellos se puede razonar con más extensión, se trate de las repúblicas, son estos medios el uno al que por camino malvado y pérfido se asciende al principado, y el otro aquel que un ciudadano privado por el favor de sus conciudadanos convirtiese en príncipe de su patria. Y hablando del primer modo, lo mostraré con dos ejemplos, uno antiguo y otro moderno, sin entrar, no obstante, en el examen de los méritos concurrentes, porque juzgo que el ejemplo basta a quien tuviese necesidad de imitarlo. El siciliano Agótacles, porque no solo de privada, sino de abyecta e infama condición, llegó a ser rey de Siracusa. Habiendo nacido de un alfarero, mantuvo siempre y en todos los grados de su condición una vida malvada. Empero acompañado sus maldades tanta virtud de ánimo y cuerpo, que consagrado a la milicia llegó por los sucesivos grados de esta a pretor de Siracusa. Ya constituido en este cargo, resolvió convertirse en príncipe y obtener por violencia y sin saberlo a otros lo que espontáneamente se le había concedido. Habiéndose pues entendido sobre este proyecto con el cartaginés Amílcar,
quien en sus ejércitos militaba en Sicilia. Una mañana Agostocles congregó al senado y pueblo de Siracusa, cual si hubiese a descubrir con ellos cosas pertinentes a la república, y a una señal convencida hizo que sus soldados matasen a todos los senadores y hombres más ricos del pueblo, muertos los cuales ocupó y mantuvo el principado de aquella ciudad sin ninguna controversia civil, y aunque los cartagineses lo derrotaron 2 veces y últimamente le asediaron, no solo pudieron defender su ciudad, sino que dejando parte de sus hombres para defenderla. Con la otra parte atacó a África y en breve tiempo liberó del sitio a Siracusa y puso a los cartagineses en extrema necesidad al punto de hacerles pactar con él, forzándole a cortarse con sus posesiones de África y dejar a Agatocles la isla de Sicilia. Quien considerase los actos y virtud de este príncipe no vería en ellos cosa alguna o muy poca que pudiera atribuirle a la fortuna, ya que como arriba se ha dicho, no por favor de nadie, sino siguiendo los grados militares, que con 1000 desazones y peligros habiese ganado, fue como llegó al principado, que después con tan animosas y arriesgadas resoluciones mantuvo. No se puede, empero, denominar virtud a matar a sus conciudadanos, traicionar a sus enemigos, carece de fe, piedad y religión, maneras que pueden hacer conseguir imperio, mas no la gloria. En efecto, si consideráramos sin virtud de Agatocles en entrar a salir de peligros, así como su grandeza de ánimo, en soportar y superar las cosas adversas, no se ve por qué ha de ser considerado inferior a cualquier capitán, por excelso que fuere. No obstante, su fiera crueldad e inmunidad con sus infinitos crímenes no consienten que se celebre entre los hombres ilustrísimos, de modo que no cabe atribuir fortuna ni virtud lo que sin una ni otra fuese conseguido. En nuestra época, reinando Alejandro VI, un niño llamado Oliveroto de Fermo, que algunos años atrás había quedado huérfano en tierna edad, fue educado por su tío materno Juan Fogliani, de nombre, comenzando a militar desde su primera juventud bajo el pueblo de Pablo Vitelli, con el intento de que docto en alguna disciplina y llegase al joven a algún sobresaliente grado de milicia. Muerto después Pablo, militó a las órdenes de Viteloso, hermano de aquel, y en poquísimo tiempo, por ser ingenioso y de persona y ánimo gallardo, alcanzó a ser de los primeros hombres de su tropa, pero pareciéndole cosa servil continuar bajo órdenes ajenas, pensó con ayuda de algunos ciudadanos de Fermo, a quienes eran más cara la servidumbre de la fuerza de su patria, y con el favor de los Vitellis ocupar dicha ciudad. Así escribió a Juan Fogliani y díjole que, habiendo estado los más de sus años fuera de casa, quería ir a verle a él y a su ciudad y en algún modo examinar su patrimonio. Añadía que, no habiéndose dado fatigas por otra cosa que por ganar honores, el efecto de que sus compatriotas vieran que no había gastado el tiempo en balde, quería ir con honra, acompañado
de 100 jinetes, todos amigos y servidores suyos, rogando a su tío que fuese servido de proveer a los ciudadanos, le recibiesen con honor, lo que no solo iría en pro suyo, sino también de su pariente que le había educado. No omitió Juan ninguna de las diligencias debidas a su sobrino e hízole recibir con honra por los ciudadanos. Alejándole luego de su casa, dándole pasados algunos días, atentó Oliveroto a disponer aquello que su futura maldad hacía necesario. Dijo un solemne festín al que Juan Foggini invitó a todos los hombres notables de Fermo. Y una vez hicieron terminado las viandas y demás solaces, que en tales ocasiones se promueve Oliveroto con doblez, provocando ciertos graves rozamientos, hablando de la grandeza del Papa Alejandro y de César, su hijo, y de sus empresas. Habiendo Juan a los demás contestado a tales razones, él se levantó de pronto diciendo que aquellas cosas debían hablarse en otro más secreto lugar, y retirándose a una estancia donde Juan y todo esto apenas se hubiera sentado, y lugares ocultos salieron soldados que mataron a Juan y a todos los otros. Después de este homicidio, Oliveroto montó a caballo, recorrió la población y asedió en el palacio del magistrado supremo, de modo que por temor hubiese de obedecer y reconocer un gobierno que hizo príncipe. Muertos luego todos aquellos que por estar descontentos le podían dañar, afirmándose por nuestras disposiciones militares y civiles, de tal modo que en el espacio de un año que retuvo el principado, no solo vivió seguro en su ciudad de Fermo, sino que hizóse temible a todos los vecinos, y su expugnación habría sido difícil, como la de Agatocles, de no haberse dejado engañar por César Borgoña, cuando éste, como antes se dijo, apresó a los Oricis y Vitellis en Sinigaglia. Allí un año después se convirtió en patricidio. Fue Oliveroto, juntamente con Vitelloso, su maestro de virtudes e inquietudes, estrangulado. Pudiera alguno maravillarse de que Agatocles y alguno semejante, tras infinitas traiciones y crueldades, consiguiese vivir largo tiempo, aseguró que su patria, defendiéndose de los enemigos exteriores y no conspirando nunca sus conciudadanos en su perjuicio, sino así que muchos otros no pudieron, mediante la crueldad, mantener el Estado ni siquiera en tiempos pacíficos, por no hablar ya de los inciertos de guerra. Juzgo esto depende de las crueldades, sean bien o mal empleadas. Bien empleadas, si es lícito calificar el mal de bien. Pueden llamarse aquellas que se hacen una sola vez por necesidad de asegurarse, sin después insistir en ellas, antes bien convirtiéndolas en tal útiles de los súbditos. ¿Cómo es posible? Las más empleadas son aquellas que, aun cuando en un principio sean pocas, se declinan con el tiempo, más a aumentar que a extinguirse. Aquellos que se atienen al primer modo pueden, valiéndoles Dios a los hombres, poner algún remedio en su estado,
como hizo Agatocles, mas los otros es imposible que se mantengan en él. Merece pues notarse que al usurpar un estado debe su ocupador discurrir y hacer todas las crueldades de un golpe, para no tener que insistir en ellas todos los días y para poder no repitiéndolas, tranquilizar a los ciudadanos y ganárselos haciéndoles beneficios. Quien obra de este modo, ora por timidez o por mal consejo, necesita siempre tener el cuchillo a la mano y nunca puede confiar en sus súbditos, ya que ellos no pueden, por las continuas y renovadas injurias, estar seguros de él, porque las injurias deben hacerse todas juntas, y a fin de que, saboreándoles menos, ofendan menos. En cambio, los beneficios deben hacerse poco a poco, para que se saboreen mejor, y deben sobre todo un príncipe vivir con sus súbditos de modo que ningún accidente de mal o en bien le hagan variar, porque el venir en tiempos adversos, necesidad de cambiar, el mal que entonces se cause es deshonra y vano, y bien que se haga no se aprecia, por juzgarlo todo es forzado, con lo que no conduce a provecho alguno. Bueno, así terminamos el capítulo 7 y 8 de este libro que se llama El Príncipe de Nicolás Maquiavelo. Les recuerdo que nos pueden seguir en todas las plataformas. Gracias a los que nos han seguido en nuestra cuenta de Spotify. Ya vamos a llegar a los 500 seguidores. Muchas gracias. Los invito a que vayan a YouTube. Allá también nos sigan. Allá también nos ayudan. Así podemos crecer y seguir creciendo en esta comunidad. Ya algunas personas nos han sugerido algunos libros. Los tendremos muy en cuenta. Así que por el momento no es más. Y nos vemos en una próxima oportunidad con el capítulo 9 y 10 de El Príncipe de Nicolás Maquiavelo.